Muy bien, entonces ustedes me dirán, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a esta clase teórica. Bueno, el capítulo de patología genética que hoy día vamos a tratar es simplemente una aplicación de todos los aspectos genéticos en el desarrollo de las enfermedades que tienen que ver con los genes. Y ustedes creo que ya han llevado el curso de genética, por lo tanto se supone que saben los aspectos generales de la genética. Hoy día la genética es una de las ciencias que está más en boga y que cada día va creciendo, paulatinamente va incrementando su importancia en todos los campos de la medicina. Antaño la genética solamente estaba, si podemos decir, reducida a las enfermedades, como dice su nombre, genéticas, ¿no? Hereditarias, nada más. Hoy día no. Hoy día la genética está vinculada a todos los problemas que afectan al ser humano. Ejemplo, las enfermedades infecciosas. Antes se creía que en una enfermedad infecciosa la genética no tenía nada que ver. No, al contrario, ¿no? Hoy día vemos que todo eso tiene una base genética. Y toda esa información genética, como ustedes ya saben, está contenida en estas figuritas que estamos viendo acá, ¿no? Que son la conocida cadena de Watson y Crick, que ya tiene pues muchos años descubierta, ¿no? Esa cadena de Watson y Crick es la que contiene toda la información genética que nos transmiten nuestros padres. Hace 50, 60 años en que se describió la cadena de Watson y Crick, solamente teníamos una noción más o menos somera de cómo estaba constituido por las bases, ¿no? En cambio, hoy día ya hemos llegado a la información genética desde el punto de vista molecular. Entonces ya no hablamos incluso, por ejemplo, de biología celular, sino hablamos de biología molecular. Y la genética es eso, ¿no? Cada una de esas bases que forma la cadena de Watson y Crick, ya hoy día estamos conociendo más o menos su composición, sus características desde el punto de vista molecular. Digo que estamos conociendo porque estamos en eso, todavía no conocemos bien. La información genética entonces determina las estructuras y funciones de un organismo sano y por supuesto si es afectado por una enfermedad. Cuando tenemos la información genética, nosotros podemos hacer un diagnóstico. Mediante esa forma del estudio genético, podemos determinar, pues como hemos dicho, las alteraciones que se pueden presentar en las secuencias de los ácidos nucleicos, ¿no? En medicina, para poder tratar a un paciente, lo más importante es hacer el diagnóstico. Ya ustedes están comenzando dando sus primeros pasos para conocer cómo se hace el diagnóstico. Todavía les falta, ¿no? Porque recién están conociendo las bases de la medicina. Y cuando ya prueben patología general, que ahora están llevando, después llevarán patología especial, ya van a conocer lo que son las enfermedades. Luego pasarán a la clínica donde les enseñarán a cómo examinar a un paciente, qué cosa podemos encontrar, pero ya sabiendo las enfermedades. Eso nos permite hacer un diagnóstico.
Y si hacemos un diagnóstico adecuado, el tratamiento indudablemente que va a ser adecuado, ¿no? Ideal, va a ser excelente en cuanto al calificativo que van a dar los pacientes respecto a cada uno de nosotros, ¿no? Pero cuando conocemos el diagnóstico, decimos que podemos tratar las enfermedades. Pero no solo eso, podemos establecer el pronóstico, y más aún en genética. Si conociéramos todas las alteraciones genéticas que producen una enfermedad, fácilmente podemos pronosticar, sin necesidad de llegar a un tratamiento, ¿no? En muchos casos costoso y que sobre todo a veces no da respuesta porque ya la enfermedad está muy avanzada y lo cual no es lo adecuado, ¿no? Entonces el pronóstico nos va a permitir establecer previamente qué cosa podemos hacer con una población, por ejemplo, ¿no? En el cual podemos hacer un rastreo de las alteraciones genéticas tomando precaución. Cuando hablamos de población, miren, ya no estamos hablando de una persona, sino de un grupo de personas que están en un país, en una ciudad, en un continente, etcétera, ¿no? Y como vemos, las alteraciones genéticas tienen íntima relación con cada una de esas poblaciones, ¿no? Que de esa manera nos permite prevenir alguna enfermedad. Cuando hoy día hacemos un diagnóstico, dependiendo del agente etiológico de la enfermedad, podemos utilizar diversos medicamentos, ¿no? Diversas drogas, antibióticos, vitaminas, antiinflamatorios, todo lo que existe en el mercado, ¿no? Pero si conociéramos, como estamos ahorita tratando de conocer todas las alteraciones genéticas, ya eso no va a tener quizás mucha utilidad. Puede ser un complemento ese tratamiento. El tratamiento más importante va a ser esto lo que se llama la terapia génica, en la cual simplemente esas secuencias anormales del DNA podemos reemplazarlas, ¿no? Y de esa manera curar la enfermedad. Pero eso todavía no digamos tanto ciencia ficción, pero estamos llegando a eso, ya estamos entrando a esa etapa de la terapia génica. El elemento fundamental de este aspecto genético es pues el DNA, ¿no? Debido a la presencia de este elemento, nuestras funciones celulares están pues orientadas porque ese elemento influye mucho en todos estos componentes celulares, ¿no? Las proteínas, las enzimas, los receptores. Cuando existe alguna alteración del DNA, entonces hablamos pues de alteración genética y hablamos entonces de fenotipos, alteración del fenotipo, ¿no? Cuando hay una alteración del fenotipo se produce una enfermedad y esa enfermedad puede ser asintomática o silente, como dice acá, o puede ser una enfermedad que da signos y síntomas. Entonces hay dos grandes grupos. Probablemente el mayor problema es la que es silente, es decir, es silenciosa, ¿no? No produce nada, el paciente no tiene nada, dolor, fiebre, nada, ¿no? Pero la enfermedad está avanzando. Por supuesto que como no tiene nada, el paciente no se preocupa, pues. Ya cuando está avanzada recién se va a dar cuenta, va a acudir al médico, ¿no? En cambio, una enfermedad que tiene signos y síntomas, claro, lógicamente se supone que eso ya está un poco más avanzado y produce pues diversos síntomas de las diversas enfermedades, ¿no? En patología genética vamos a tener tres grandes grupos de problemas: las enfermedades genéticas hereditarias, las adquiridas y las enfermedades congénitas. Las genéticas hereditarias son las que nos transmiten nuestros padres. Pueden estar en los cromosomas de uno de ellos o de los dos, ¿no? De nuestros progenitores. Entonces, eso es como un sello, pues, de cada uno de nosotros, que ya lo traemos en todas nuestras células y hemos heredado de nuestros padres. Si nuestros padres tienen alguna alteración genética, probablemente a nosotros también nos están transmitiendo eso, y nosotros probablemente también a nuestros hijos, y así se la cadena, ¿no? Las enfermedades genéticas adquiridas son el término dice adquirido, es lo que la persona, el ser humano, adquiere una vez que ya se formó el embrión o el feto, ¿no?
Una vez que se unió ya el óvulo con el espermatozoide, de repente ahí no hay mayor problema, pero algún elemento que está rodeándolo, si cabe el término, ¿no? Puede ser en la vida intrauterina o en la vida extrauterina, va a producir problemas genéticos, alteraciones, ¿no? Por eso se dice adquiridas. Y el tercer grupo son las enfermedades congénitas. Estas enfermedades, como dice acá, las vemos cuando nace el feto, ¿no? Hoy día quizás con un poco de otras técnicas nos ayudamos, ya incluso intraútero ya podemos diagnosticar ciertas enfermedades congénitas. Y estas enfermedades congénitas podemos prevenirlas, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista médico. ¿Por qué? Porque sabiendo qué enfermedades pueden producir esos trastornos genéticos. Sobre todo las enfermedades virales, ¿no? Hoy día nosotros, por ejemplo, vivimos un gran problema, ¿no? Una pandemia de etiología viral. Ahora estamos viviendo eso, pero no sabemos, de acá a unos 6, 7, 8 meses, un año, vamos a ver esos fetos o esos embriones que hoy día están, por ejemplo, en plena gestación y de repente la mamá, el papá tuvo la COVID, ¿cómo será, no? De repente salen con problemas congénitos, problemas que lo han adquirido por este problema viral. Eso es lo que nosotros como médicos podemos prevenir. Y antes de que venga esta virosis que hoy día nos aqueja, ya teníamos otras, ¿no? La rubiola, el citomegalovirus, que por eso que toda mujer gestante siempre tiene que controlarse, ¿no? Desde que ya sabe que está embarazada, y hacerle sus pruebas, pues no ese que tenga una infección viral, ¿no? Por rubiola o citomegalovirus, que condicionaban a enfermedades congénitas. Hay que tener presente que nosotros los seres humanos, todos somos iguales, tenemos una base genética común. Entonces, el ser humano aquí, en la China, en Rusia, en Europa, donde sea, todos somos igualitos, ¿no? Tenemos una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, un hígado, etcétera, 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 ¿no? Por eso se dice que tenemos una base genética común. Quizá nos diferenciaríamos ya por otras características, ¿no? Entonces, ahí viene lo que se llama la variabilidad del fenotipo. En esta figurita, por ejemplo, ustedes tienen ahí la representación de muchas personas, unos chiquititos, otros más grandes, uno flaco, de repente otro más gordo, un gringo, un blanco, un negro, ¿no? Todos son variabilidades del fenotipo, pero todos tenemos la base genética común, que nos diferencia de otras escalas zoológicas, ¿no? Ejemplo de los animales, ¿no? El caballo, el cerdo, las aves, ¿no? Diferente a nuestro ser humano. En una población, entonces, hay diferencias, lógicamente, no todos somos iguales, ¿no? En las secuencias del DNA, eso se llama polimorfismos. En una familia, pese a que es la misma familia, se supone una familia formada por mamá, papá, hijos, daría la impresión que todos van a ser igualitos, ¿no? Porque tienen una base genética común, pero no tampoco. Por eso, ningún miembro de una familia, los hermanos, por ejemplo, nunca son iguales, ¿no? Uno al otro. Nunca. En todo, en el aspecto físico, en el aspecto psíquico, en su respuesta ante diversos agentes agresivos, etcétera. Todo es variable. Eso es una cosa que siempre en medicina tenemos presente. Por eso en medicina hay un término que dice, en medicina no hay enfermedades, sino enfermos. Cada persona, cada individuo es diferente. A veces la gente cree, por ejemplo, común y corriente, dice cuando, bueno, a mí me ha dado esta enfermedad, pero mi hermano también ha tenido eso y no ha tenido lo que tengo yo. Claro, pues, por más que sea su hermano, su hermana, nunca va a ser igual, ¿no? Entonces hay una variación de la información del DNA y eso también es de aspecto hereditario, ¿no? Esto es lo que estábamos diciendo, entonces el individuo ya va a tener una serie de elementos que van a dar lugar a diversas formas adquiridas en la diferencia genética, ¿no? Por esa variación.
Ahora, hasta ahí, teóricamente diríamos que eso es lo que ocurre normalmente, ¿no? ¿Y por qué ahora se producen esas alteraciones genéticas? Esas alteraciones genéticas que hemos estado repasando en forma genérica pueden tener cambios a lo que se denomina mutaciones. Entonces, las mutaciones, como dice acá, son cambios permanentes en la estructura del DNA. Si eso es así, entonces estudiaremos por qué se producen esas mutaciones, ¿no? Y si hacemos una revisión de las causas de las mutaciones, son tantas, ¿no?, que nos rodean, que están en nuestra vida diaria, que comemos, que respiramos, es decir, una serie de elementos. Acá hay una lista en forma genérica de cuáles pueden ser esos elementos que producen las mutaciones, ¿no? Pueden ser elementos químicos, tóxicos. Hoy día nosotros, por ejemplo, en forma simple, vamos a poner un ejemplo. Los alimentos que consumimos hoy día para que tengan una mejor producción a nivel de los que producen eso, no utilizan muchos insecticidas, por ejemplo, ¿no? Que lógicamente eso va a quedar ahí en esos alimentos. Y de repente nosotros con eso nos alimentamos, comemos. Y vean, ya estamos introduciendo un elemento que puede producir mutación en nuestro cuerpo. Otro elementos físicos, ¿no? Aquí les he puesto la luz solar. Últimamente se hablaba tanto de la disminución de la capa de ozono, que la luz ultravioleta, ¿no?, que no hay que ir a la playa porque nos quemamos, la luz ultravioleta produce cáncer, miren cuántas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque producen mutaciones. Ya hemos hablado de los virus, ¿no? Hoy día, ya les digo, estamos viviendo este gran problema de la COVID-19, ¿no? Estas mutaciones dan lugar a que no haya disminución de los cromosomas homólogos durante la etapa de la meiosis, ¿no? Ahora, en la gran mayoría de casos hasta ahora, todos esos problemas de mutaciones, algunos podemos detectarlos, podemos saber, y si los detectamos, sabemos, podemos evitarlos, podemos prevenirlos, pero la gran mayoría no sabemos todavía porque no conocemos adecuadamente, ¿no? Ahí está el término entonces esto de mutación espontánea, que no le encontramos la causa. Entonces ya estamos avanzando. Sabemos que las mutaciones son los problemas que van a generar esos cambios genéticos. Nos interesará entonces saber como médicos cómo estudiamos esas mutaciones, ¿no? Si tenemos sospecha de un paciente que tiene algún trastorno genético de fondo, pues hay que estudiar pues esas mutaciones, ¿no? Hay una técnica que todavía está vigente, pese a su antigüedad, esto ya hace como 50 años aproximadamente, casi a la par de que se describió la cadena de Watson y Crick. Se descubrió lo que en la citogenética se llama el estudio del cariotipo. Seguro que eso les han enseñado a ustedes en genética, ¿no? Cómo se hace el cariotipo, en el cual lo único que hacemos es estudiar el número de cromosomas, ¿no? El número de cromosomas, en la que podemos ver las alteraciones que tiene cada par de cromosomas, ¿no?, de nuestros cromosomas que normalmente tenemos. Entonces, el cariotipo, repito, es un examen ya desde muchos años de vigencia, pero pese a uno todavía es útil, con la ventaja de que es barato, se puede hacer fácilmente, pero tiene ciertas limitaciones, no nos da mucha información que quisiéramos. Hoy día, felizmente, acá como dice, las mutaciones pequeñas no las vamos a ver con el cariotipo, ¿no?, sino las mutaciones más pequeñitas, las alteraciones más que ni sospechamos, podemos estudiar mediante otras técnicas que hoy día se llama de biología molecular, como les estaba diciendo, ¿no? Hay una prueba que se llama de Fish, otra de Sauter-Blot, el PCR, ¿no? Entonces, son formas técnicas de cómo nosotros podemos estudiar las mutaciones. ¿Cómo clasificamos las mutaciones? En tres grandes grupos.
defectos del material genético. Si hay un extremo que es el defecto del material genético, habrá otro que es el exceso, ¿no? Aumento de material genético. O de repente no hay poco ni hay mucho, está dentro de lo normal, pero está desordenado, ¿no? Esa sería la tercera forma. Entonces, la clasificación de las mutaciones. Vamos a ver, entonces, a repasar algo de este tipo de alteraciones, ¿no? Que en primer lugar son las que están vinculadas al defecto del material genético. La primera se llama monosomía. Mono, uno, soma, cuerpo, un cuerpo. Es decir, mediante el cariotipo vamos a estudiar que en algún par de cromosomas falta un cromosoma. Entonces viene el término monosomía. ¿Por qué? Porque los cromosomas no se han separado normalmente durante la meiosis, por algún motivo, ¿no? Probablemente ahí es donde actuaron los elementos que producen trastornos genéticos. En nuestro caso, podemos tener una monosomía de autosomas que son incompatibles con la vida. Ese embrión, ese feto que se formó, no va a vivir. En cambio, cuando se produce una monosomía de cromosomas sexuales, sí, son compatibles con la vida. Y ahí vamos a tener varias enfermedades que son comunes incluso en nuestro medio, ¿no? Uno de ellos ha puesto el síndrome de Turner, en la cual vemos, miren, hay un par de cromosomas, uno dice X, solamente está el X, pero no hay otro. El otro puede ser X o puede ser Y, ¿no? Pero es X0, es el síndrome de Turner. Que felizmente en nuestro medio no es tanta la incidencia, pero de todas maneras hay presencia de eso, ¿no? Y teniendo presente que estas alteraciones genéticas en gran parte, como les dije, algunas son incompatibles con la vida, otras sí puede ese embrión, ese feto nacer, crecer, desarrollarse, pero no tienen una gran expectativa de vida, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Turner dice que hay una larga existencia. Eso de larga es un poco dudoso, no podemos hablar tanto, ¿no? Comparando, por ejemplo, con nuestra expectativa de vida de los seres humanos, entre comillas, normales, porque yo creo que no hay ninguna persona que no pueda tener algo, ¿no? Pero nos consideramos normales, aproximadamente está pues entre los 70 años, ¿no? De vida. En cambio, estos con problemas genéticos tienen menor tiempo de vida, ¿no? Su existencia es menor. Hay otro punto importante también, que hay, como dice acá, gran porcentaje de abortos espontáneos tienen problemas genéticos. Eso, por ejemplo, en obstetricia es muy importante. Una mujer que sale embarazada, su primer embarazo, aborta, espontáneamente, sin que le produzcan nada. Primer embarazo, aborto. Sale embarazada segunda vez, aborto. Tercera, aborto. Se llama abortadora habitual. Esa no es porque por algo no puede seguir su gestación, porque probablemente hay un problema genético que hace que ese feto o ese embrión se pierda, muere, ¿no? Por eso hay incluso un grupo de un 99% que tienen problemas del X0, se mueren, ¿no? Antes de que nace. Ahora, ¿por qué se caracteriza si nace esa niña con síndrome de Turner? Porque es de baja estatura, le faltan los ovarios, tienen diversas malformaciones congénitas, ¿no? Si, por ejemplo, no tiene ovarios, no va a tener pues caracteres sexuales secundarios, ¿no? Porque no va a producir hormonas. Y consecuentemente no va a poder, cuando llegar a la madurez, llegar a la adolescencia, a la juventud, no va a poder tener embarazos, ¿no? Porque es anómalo su formación de los ovarios. Otro término que utilizamos acá es la delesión, en la cual hay pérdida del material genético menor que un cromosoma, ¿no? Puede afectar un brazo, por ejemplo, de un cromosoma, ¿no? O quizás una menor porción de las pares de bases, pero de todas maneras ya se alteró los cromosomas, ¿no? Hay una enfermedad que se llama fibrosis quística. Esto también es compatible con la vida, pero va a tener una serie de problemas. Y usualmente un niño que, por ejemplo, nace con defectos genéticos, no solamente tiene un problema genético, tiene muchos, ¿no? Si, por ejemplo, nace con labio leporino, que es lo primero que lo vemos al nacer,
seguro que ese niño va a tener problemas cardíacos, pulmonares, urinarios, digestivos, ¿no? Una serie. Eso es lo que hace que estos niños o niñas tengan poco tiempo de vida. La fibrosis quística, bueno, también tiene una incidencia, felizmente que no es mucho en nuestro caso, ¿no? Como su nombre dice, afecta a las glándulas exocrinas, que hay una alteración de una proteína en un gen, ¿no? Aquí se caracteriza porque esos recién nacidos van a tener un problema obstructivo intestinal porque el meconio no lo va a poder eliminar debido a la viscosidad. Entonces ya viene un problema digestivo, ¿no? El otro extremo es por exceso de material genético, es decir, ya no, en el otro teníamos, por ejemplo, la monosomía, un cuerpo. En cambio acá trisomía, 3 cuerpos, 3 cromosomas en un grupo. El otro problema puede ser la amplificación o la expansión de secuencias repetitivas. Trisomía, entonces, presencia de 3 copias de un mismo cromosoma en una célula diploide. La enfermedad típica de esto es esto, el síndrome de Down. ¿Quién no ha visto un niño o una niña con síndrome de Down, ¿no? En nuestra sociedad? Estas personas hoy día felizmente se han insertado en nuestra sociedad, ¿no? Porque ya pueden trabajar, pueden hacer sus cosas, pero su expectativa de vida tampoco no es tan alta, ¿no? Se asocia estos niños que nacen con síndrome de Down a un problema genético a una mujer que tiene su primer embarazo a mayor edad, ¿no? Aquí hipotéticamente les he puesto a mayores de 45 años, ¿no? Pero gran parte de esto, ya le dije, no solamente en el Down, sino en todas las alteraciones, cuando el problema es severo, usualmente no nacen, ¿no? Son abortados. Ahí está, esto quien no conoce, estas caritas, ¿no? No vemos diariamente, ¿no? En que sus características son también típicas, ¿no? Son de baja estatura, tienen una facies aplanada, en las manitos tienen unos pliegues que parecen de un simio, ¿no? De la línea simiesca. Como ven, incluso tienen trastornos mentales, ¿no? Retardo mental y malformaciones cardíacas, pues ven, cuántas malformaciones tienen, ¿no? Pero, en muchos casos, les permite vivir, ¿no? Hay otro que no es tan frecuente como el Down, el síndrome de Edwards. Tiene relación con una trisomía igualito, pero del cromosoma 18. Y esto se ha demostrado que es más frecuente en los natimortos. Eso no han vivido. Tienen igualito, casi parecido al Down, ¿no? Malformaciones cardíacas, craneofaciales, problemas del sistema nervioso central, etcétera, etcétera, ¿no? Otro, el síndrome de Patot, que es una trisomía del cromosoma 13, ¿no? Que tiene, miren, casi muy parecidas las alteraciones todas, ¿no? Microcefalia. Y si hay microcefalia, pues va a ser pues un demente, ¿no? Porque su cerebrito va a ser chiquitito. Como por eso hay un déficit mental, microftalmia, labio leporino, miren, todos, como les decía, siempre tienen muchas malformaciones asociadas. Ahora, por exceso de material genético también, ¿sí? ¿Sí? Estaba hablando de que las alteraciones genéticas por exceso también pueden estar dentro del término de la amplificación, en la que hay presencia de varias copias de un gen, pero cuya estructura es normal, ¿no? Simplemente que hay varias copias, que ya no es normal. La otra forma se llama expansión de secuencias repetitivas, ¿no? Aquí, como dice el término, se han repetido en un genoma aproximadamente un 25% una repetición del DNA. Y acá vemos una enfermedad que se llama la enfermedad de Huntington, que es un problema básicamente neurológico. Como les decía, felizmente en nuestro medio, en nuestra raza, estas enfermedades, por ejemplo, de Huntington, no, rarísimo, ¿no? Pero en cambio en otras razas, ejemplo las norteamericanas, por decir, ¿no? Estas alteraciones genéticas son más frecuentes. Ahora vamos al tercer gran grupo, en la que hay alteración del orden.
Porque ya vimos cuando había poco, cuando había mucho, ahora estamos, no hay poco ni mucho, pero hay trastornos en su ordenamiento. Y ahí vienen estos términos: translocación, inversión, transposición, mutación puntual. La translocación es el intercambio del material genético entre dos cromosomas no homólogos. Generalmente acá no se ha perdido pues el material genético, ¿no? Sino que cambió de lugar. Y acá, en este tipo, en la translocación, desde antaño, se estudió en gran parte muchas de las enfermedades tumorales, malignas sobre todo, por ejemplo, las leucemias, linfoma de Burkitt, por ejemplo, fue quizás la primera enfermedad que se asoció un problema genético hace muchos años, ¿no? Cuando todavía no conocíamos adecuadamente estos elementos genéticos. La inversión, la palabra también nos dice algo, ¿no? En que se han roto un cromosoma, luego se vuelve a reinsertar, pero no se reinserta en el sitio que estaba. Entonces el ejemplo lo tienen ahí con números, ¿no? Primero estaban ordenados, después se rompieron en alguna parte, se volvieron a insertar, pero en desorden, ¿no? La transposición, en la cual hay tipos de secuencia del DNI que se han repetido y esas copias que se han repetido se propagan, ¿no? Pueden insertarse en el mismo cromosoma o en otro. No se ha perdido ni se ha salido, pero están ahí, pero anómalos. Se han vuelto a reinsertar igualmente, irregularmente. Eso es lo que se llama la transposición. ¿Y por qué se produce la transposición? Porque hay unos elementos móviles que se llaman transposones. Entonces, los transposones son los elementos que dan lugar a las mutaciones. El ejemplo de este grupo es la hemofilia. La hemofilia sí es una enfermedad no de tan alta incidencia, pero en nuestro medio hay muchos pacientes hemofílicos que tienen problemas hematológicos, ¿no? Que a veces son difíciles de solucionar mientras no tengamos el mismo tipo de pacientes, ¿no? No es la sangre de todos los que no tenemos esto va a ser diferente a estos pacientes, ¿no? No le podemos donar esa sangre. La mutación puntual, es decir, una base es sustituida por otra, así puntualmente, ¿no? Eso puede ocurrir en el DNA que codifica las proteínas, ¿no? Que son los exones, o en el DNA no codificante, que son los intrones. El ejemplo es la anemia de células falciformes. Esta anemia se asocia usualmente, por ejemplo, a la raza negra, en la que por problemas genéticos, los hematíes de estos pacientes son anómalos. Nuestros hematíes normalmente, ustedes saben, son medio circulares, ¿no? En cambio, estos pacientes que tienen estos problemas ya no es circular, ¿no? Sino tienen unos hematíes alargaditos, como unos platanitos. Lógicamente eso es anormal y eso da lugar a que esos hematíes van a ser destruidos por el vaso, ¿no? Por la hemocateresis. Por lo tanto, estos pacientes pues, van a tener grandes problemas de esa naturaleza. ¿Cómo se producen las alteraciones genéticas? Eso es lo que significa la patogenia de las alteraciones genéticas. Pueden haber una alteración de las proteínas estructurales. Ejemplo, la osteogénesis imperfecta, una proteína estructural, por ejemplo, de los huesos, que son los elementos duros que nos permiten que nosotros estemos parados, ¿no? O que nuestros músculos actúen porque están insertados ahí en los huesos. Si hay algún problema en esa estructura ósea dura, fuerte, y ya no es duro, imagínense cómo va esa persona a poder caminar, pararse, ¿no? Y hay un fenómeno de, como se llama, de osteogénesis imperfecta. El otro problema puede ser porque hay alteración de los receptores, ¿no? Ustedes saben que las células hoy día, antaño las células simplemente conocíamos núcleo, citoplasma. Después de eso vino ya el conocimiento ultraestructural de la célula, ¿no? En que ya no era solamente un núcleo, una cosa redondeadita, sino ahí estaba el DNA, ahí estaban los cromosomas.
Y en el citoplasma encontramos una diversidad de elementos, ¿no? Que hoy día conocemos, ¿no? El Golgi, los lisosomas, ¿no? Todos esos elementos. Pero después, paulatinamente, conocimos que a nivel de las membranas celulares existen unos receptores. Cuando se alteran esos receptores, pueden dar lugar a enfermedades como son la fibrosis quística, la hipercolesterolemia familiar, pero todos esos son problemas genéticos. Alteraciones enzimáticas. El metabolismo de nosotros, pues, si hablamos del metabolismo de las proteínas, de los glúcidos, etcétera, cualquiera de esos fenómenos metabólicos que al final se traducen en nuestra vida normal, si se altera por defecto de alguna enzima que no hay, entonces se van a producir también enfermedades, y el ejemplo típico de eso es la enfermedad de Gaucher. Las alteraciones del sistema inmune, ¿no? El sistema inmunológico es otro gran elemento que hoy día también ya estamos conociendo un poco más, porque antes muy poco se hablaba del problema inmunológico, hoy día ya no, hoy día más aún a raíz de la pandemia, ¿no? Cuánto se habla de la inmunidad, de los linfocitos T, linfocitos B, que tienen que ver con la inmunidad, la célula plasmática, ¿no? Como digo, la ventaja que hoy día pues estamos conociendo mejor cada uno de esos elementos, y esas alteraciones del sistema inmunológico nos pueden expresar entonces también un trastorno genético. Ejemplo, la diabetes tipo 1, ¿no? Y por último tenemos que estos problemas de alteraciones genéticas tienen que ver con el crecimiento celular, y eso está vinculado directamente a los tumores benignos y sobre todo los tumores malignos, el cáncer, el temido cáncer, ¿no? Entonces vean cuántas cosas nosotros vamos a tener presentes en este problema genético. Respecto a las alteraciones que tienen que ver con la proliferación celular, hoy día eso está cobrando mucha importancia, no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Ya les dije, estamos entrando a la era de la terapia génica. Y acá, por ejemplo, les voy a referir hasta cierto punto una experiencia personal, y no creo que solamente sea personal, probablemente sea de generacional. Antaño, cuando se hacía un diagnóstico de cáncer, ¿qué hacía el cirujano? Sacaba todo lo que podía, lo más que podía. Vamos a poner el ejemplo del cáncer de mama. Cuando a una mujer hace muchos años le diagnostica un cáncer de mama, el mejor cirujano, el más, era el que sacaba todo, ¿no? La pobre mujer le sacaba la mama, le raspaban los huesos de la parrilla costal, le sacaban los ganglios, ¿qué faltaba que no sacaban? Es decir, era una mutilación del paciente o de la paciente. De repente la paciente, después de esa gran cirugía que hacía el más cirujano, ¿no? Antes era así, el cirujano más famoso era el que era más agresivo. Pero esa paciente a los pocos días se moría de una complicación quirúrgica por tremenda cirugía, ¿no? No se murió de cáncer, pero se murió de complicación quirúrgica, lo cual no es bueno, pero tampoco, ¿no? Hoy día eso ha cambiado. Hoy día, por ejemplo, en cáncer de mama ya no se hace esos tratamientos mutilantes. Hoy día se ha reducido, es menos agresivo. Ahora, yo les transmito también lo que siempre les digo, y no solamente a ustedes, ¿no? En todas las reuniones, ¿no? Si bajo esa premisa de que antes el cirujano era el más agresivo, el que sacaba todo, hoy día ya no. Mañana, ¿cómo será? De repente ya cirujano ya no va a haber, ¿no? Porque vamos a estudiar simplemente los cromosomas y apuntamos ahí y se acabó el problema, ¿no? Probablemente eso van a vivir ustedes, ¿no? Todavía recién estamos avanzando en eso. Y hoy día en el cáncer de mama, por ejemplo, ya estamos utilizando ya parte de la terapia génica, que ayuda mucho a estos pacientes. No curaremos, porque hasta ahora el cáncer avanzado, difícil de curar. El cáncer se cura
cuando se diagnostica temprano, cuando está iniciándose, cuando es pequeñito. Ahí tenemos que apuntar ahora, en todo, ¿eh? No solo el cáncer, sino todas las enfermedades. Porque es diferente tratar un cáncer de estómago, por ejemplo, pequeñito, de milímetros, que está solo en la mucosa, y no necesitamos ni operar al paciente, una endoscopia y se acabó. En cambio, un paciente que tiene un tremendo tumor, pues ya no hay nada que hacer, se la sacará el estómago, los ganglios, muy bien, después de eso quimioterapia, lo único que hace es maltratar al paciente, radioterapia para quemar al paciente, imagínense, ¿no? Tremendo trauma. Pienso que en el futuro eso quizá ya no va a ser necesario cuando conozcamos perfectamente el genoma humano que estamos viendo acá. A eso apuntamos. El genoma humano todavía no conocemos. Se dijo que conocíamos perfectamente el genoma humano. No, todavía, porque es tan complejo, tan amplio. Son miles a millones las bases que forman pues la cadena de Watson y Crick, que eso no nos permite todavía tener perfecto conocimiento. Pero yo estoy seguro que en el futuro sí se va a conocer. Y ahí viene ese término del mapa genético. ¿Qué cosa es un mapa? Ustedes saben, ¿no? Eso nos han enseñado en el colegio, ¿no? Un mapa del Perú, por ejemplo, mapa de tal sitio, mapa geográfico. Es una representación gráfica en este caso, de una zona geográfica, ¿no? Mapa del Perú. ¿Quién no conoce el mapa del Perú? Ya, muy bien, conocemos perfectamente. Si yo quiero irme a Iquitos, ya sé pues dónde está, ¿no? Ya tranquilamente me voy, sé cuánto me va a demorar, etc. Si quiero irme a Arequipa, igual me tengo que ir para el otro extremo, igualito, conociendo. El día que conozcamos así eso desde el punto de vista genético, el genoma humano, probablemente la cosa va a ser sencilla. De ahí la importancia entonces de esto, ¿no? Después hay otro elemento que hoy día se ha dejado de hacer, ¿no? La clonación. Recuerdan quizás ustedes, hacía varios añitos, no son muchos, en que se hizo la primera clonación, ¿no? De la oveja Dolly. Se hizo una copia de esa ovejita. Eso, la clonación apuntaba a que probablemente se decía, de que en el futuro vamos a clonar a los seres humanos, es decir, hacer una copia de nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí vino ya los problemas religiosos, políticos, una serie de cosas que influyeron en eso. Eso ha hecho a que se detenga un poco esto, porque decían que eso era imposible, que no puede ser, que se puede clonar al ser humano. Pero nosotros como médicos tenemos que apuntar a algo que nos sirva de ayuda en cosas que no podemos actuar, ¿no? La clonación viene al caso, por ejemplo, hoy día hay muchos pacientes que tienen una severa insuficiencia renal o pueden tener una severa insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Pueden ser malformaciones congénitas, pueden ser enfermedades infecciosas que han afectado los riñones, los pulmones, cualquier órgano. En el caso de los riñones, si los dos riñones se dañaron, ya no hay forma de filtrar nuestra sangre, ¿no? Ese paciente ya se dice que tiene una severa insuficiencia renal. Un diabético, por ejemplo, va a llegar a hacer eso, una insuficiencia renal. Ya no va a funcionar sus riñones, pues, y lo único que queda, bueno, es que veamos una forma de suplir esos riñones, ¿no? Para eso se ha creado el riñón artificial, ¿no? En la cual al paciente se le hace esa técnica en la cual, entre comillas, se le limpia la sangre, ¿no? De todo lo que normalmente nosotros estamos eliminando, pues nuestros riñones sirven de filtro, pasan a la vejiga, a la orina, y de ahí sale al exterior, y a través de la orina estamos eliminando todo lo que se produce en el metabolismo, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy día, la solución de esos pacientes, ¿no? Para que no sufran eso de la diálisis, porque a los pacientes se les hace diálisis, ¿no? Diálisis no es solución, ¿eh? Solución momentánea, pero no solo momentánea. Quizás algunos han visto o han tenido la experiencia de ver a algunos familiares, es lo que es la diálisis, ¿no? Es traumático también.
cada semana, 2 veces a la semana, por ejemplo, hay que hacer la diálisis a esos pacientes. La solución de eso es el trasplante. Hoy día ya estamos en la era de los trasplantes, ¿no? ¿Quién no se ha trasplantado todo? En buena hora, pues. Trasplante de riñón, trasplante de hígado, pulmones, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que enfrentamos ahora para los trasplantes? ¿Por qué tanto paciente que tiene que ser dializado, que no se le puede trasplantar? ¿Por qué? Porque nadie quiere donar sus órganos, ¿no? Así de simple, nadie quiere, sobre todo en nuestra sociedad. Yo estoy seguro que a ustedes, por ejemplo, si les preguntaría, estuviéramos en forma presencial, a ver, que me digan quiénes han puesto en su DNI que van a donar sus órganos. Sería excepcional que hayan unos cuantos, ¿no? La gran mayoría seguro que han puesto no, ¿no? Al final, si alguien quiere preguntar, me pregunta, ¿ya? Entonces, la gran mayoría diría no, y yo les pregunto, ¿y por qué no? Lo que pasa es que nuestra cultura no nos permite eso, ¿no? Nos hemos heredado, así como heredamos las alteraciones genéticas, heredamos lo que piensan, pues, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Y en nuestra sociedad, que alguien le diga, a ver, cuando ustedes van a la RENIEC a sacar su DNI por primera vez de adultos, le dicen, no, mira, mamá, papá, mañana voy a ir a sacar mi DNI. Y estoy seguro que los papás, o quizá uno de ellos va a decir, oye, hijito, hijita, no vayas a poner que vas a donar tus órganos, porque el día que te ocurra algo, te van a sacar todo. Eso es pues una falacia, eso no es así. Eso es mentira, ¿no? De que a alguien le ocurre algo y le sacamos todo lo que sea, ya está, pues sacamos los ojos, corazón, los riñones. No, no, eso no se hace así. Para eso hay que hacer una serie de procedimientos, pasos, que no es cuestión que ya, acá está este riñón, pónselo. No, pues no es así, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que no sería nada raro que acá en el futuro, por ejemplo, esto de la clonación prospere, y si tenemos un paciente que necesita un riñón, necesita un corazón, se lo hacemos, pues, ¿no? Se le clona. Porque con eso evitamos también otro gran problema del trasplante. Ya les dije, el mayor problema para el trasplante es que no hay donantes. El segundo problema es que de repente, por suerte, apareció alguien que donó, sus familiares permitieron la donación, le pusieron a ese paciente, pero no es compatible, rechaza, uy, qué mala suerte, ¿no? Rechazó, no funciona, pues. Pero si fuera clonado, ay, no hay rechazo, no hay que pedir que autorización, nada, porque es de las mismas células de esa persona que está necesitando ese órgano, ¿no? Esto que les digo podría sonar todavía un poco un sueño, una posibilidad, ¿no? Que antaño era así, ¿no? No se creía, pero todo está haciéndose realidad, que en el futuro podría servirnos a nosotros como médicos eso, ¿no? Y hablamos algo de la terapia génica que en este momento está cobrando importancia y que está reemplazando muchas cosas que antaño utilizábamos en forma muy agresiva, ¿no? Muy bien, ¿alguien quería hacer alguna pregunta? ¿No hay preguntas? A ver, si hay un silencio, yo interpretaría que estoy hablando solo. No, doctor. No, muy bien, por lo menos ya alguien me contestó. No, doctor, todo claro. Muy bien. Algunos claro. sí hemos colocado donación de órganos en el DNI. Ah, muy bien, muy bien. Eso es lo que tenemos que nosotros educar a la población, pues, ¿no? Ustedes no ven que se hace campañas eso. Entonces, ya les digo, eso de que nuestros antepasados nos han dicho, pues no, no, y yo le digo por experiencia, ¿no? De que, por ejemplo, cuando hay alguna persona que falleció y es ideal para que pueda donar sus órganos, le pedimos autorización a los familiares y los familiares nos van a decir, papá, la mamá no van a decir, está loco usted, doctor, no, 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 mi familiar se va enterito a la tumba, no le sacan nada. ¿Ve? Entonces, eso es nuestra cultura.
contra eso tenemos que nosotros educar a las personas como médicos, eso nos compete, ¿no? Muy bien, chicos, entonces espero que puedan sacar provecho de algo de lo que les he dicho y será entonces hasta cuando ya lleguen a patología especial, en el cual se van a volver a encontrar recién conmigo. Nos vemos, jóvenes. Felicidades. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, hasta Cuidado, luego, de ponencia. hasta luego.